de vista de la célula que muta, el estadio de maduración celular, pues si nosotros pensáramos en las células hematológicas como personas, diríamos que las leucemias agudas serían una enfermedad de células recién nacidas, en un estadio de maduración pues muy joven. Mientras que las leucemias crónicas, como la leucemia mieloide crónica, que la vieron dentro de los cuadros mieloproliferativos, es un proceso igualmente clonal de hiperreplicación celular en una célula más madura, digamos una célula adolescente, una célula adulta. Y los linfomas, pues una forma de proliferación también de células maduras, solo que fuera del tejido medular, a nivel del tejido ganglioso, ¿no? Pero terminamos por las leucemias agudas, y yo no pretendo que ustedes pues conozcan cómo se hace, o sea, lo que es la parte molecular, ni de inmunofenotipo, ni de tipificación de las leucemias. ¿Qué es lo importante para mí? Que asocien las leucemias, asocien estas formas de hemopatía con manifestaciones clínicas que ustedes están viendo en semiología. Por ejemplo, cuando vimos linfomas hablamos mucho de adenopatías, de las características de la adenopatía, este, de las características de las adenopatías, y en leucemia pues vamos a hacer también referencia a manifestaciones clínicas que ustedes esperan encontrar o van a encontrar en una persona con una leucemia, que los debe hacer sospechar o que hacen sospechar de una leucemia. Primero vamos a hablar que las leucemias es un grupo heterogéneo de enfermedades malignas, son neoplasias clonales, que es una neoplasia clonal, pues es la proliferación exagerada de una célula que eh, desde el punto de vista genético y morfológico se puede decir que es similar, o sea, es la proliferación de un mismo tipo celular, de una misma célula dentro de un grupo diferente de células. En un grupo de células, pues, hay una célula que prolifera por encima de las demás y que tienen características morfológicas y características genéticas que las comparten. Y eso hace que sean clonales. Eso es lo que da la clonalidad. Entonces, es un grupo heterogéneo de enfermedades malignas, neoplasias clonales, por transformación maligna de células hematopoyéticas que pueden ocurrir en diferentes momentos o estadios de la maduración de esta célula hematopoyética. Sus características son, y se caracteriza por el exceso de proliferación, favorece un acúmulo de células anormales en la médula ósea, así como la infiltración fuera de la médula ósea en órganos relacionados o no con la hematopoiesis, o incluso por contigüidad. El origen, y tal vez más adelante veamos una explicación, veamos la explicación, el origen de estos procesos se debe a que las células hematológicas característicamente son células con alto poder de proliferación. Y al tener un alto poder de proliferación, tienen el alto poder de replicación celular, tienen una tasa elevadísima de replicación genética. Y en ese proceso de replicaciones genéticas pueden ocurrir mutaciones. De hecho, ocurren mutaciones. Se plantea que en muchas personas adultas mayores de 70 años se encuentran mutaciones en las células hematopoyéticas que si la persona viviera lo suficiente haría alguna forma de expresión maligna, porque esas mutaciones las acumulamos a lo largo de la vida. Nosotros nos exponemos desde el punto de vista epigenético, ambiental, a muchas agresiones. Y esas agresiones pueden inducir mutaciones que pueden o no tener una significación clínica, pueden o no tener una manifestación clínica inmediata o acumularse. Muchas mutaciones se acumulan, se hacen sumativas y cuando se expresan con este tipo de enfermedades, porque probablemente una sola mutación no es suficiente para que ocurra una expansión clonal. Se clasifican según el grado de diferenciación de la célula implicada en leucemias agudas, es decir, aquellas leucemias que ocurren en células con estadio de maduración muy cercana a la célula madre pluripotente, y leucemias crónicas, aquellas que ocurren en células
que ya han pasado diferentes procesos de maduración y la célula conserva algún grado de diferenciación parecido a una célula normal. Entre estas leucemias crónicas entra la leucemia mieloide crónica que vimos con las neoplasias mieloproliferativas crónicas. ¿Okay? Dentro de las leucemias agudas hay una transformación en un estadio precoz y la célula inmadura se llama blasto. Se llaman blastos a las células relacionadas con las células leucémicas. En condiciones normales, los seres humanos tenemos blastos porque es una fase inmadura de la célula, de cualquier célula, sea hematológica o no hematológica. Pero cuando la proliferación de blastos cuando la célula detiene su maduración y se queda como un blasto y se reproduce y se replica como un blasto, entonces, y no progresa de este estadio de maduración, se dice que es una leucemia aguda cuando esta es una leucemia, esta es una célula de origen hematopoyético. Es como que si los seres humanos empezaran a nacer y al mes de nacido empezaran a replicarse y a replicarse sin pasar al estadio de lactante menor. Eso es más o menos lo que es una leucemia aguda. Se detiene el estadio en la fase de maduración, se detiene el proceso de maduración, hay una exagerada replicación de una célula que no tiene una funcionalidad todavía porque no la ha adquirido con el proceso madurativo y además ocupa el microambiente medular quitándole nutrientes y espacio al resto de las células normales y es lo que va a dar lo que va a originar las manifestaciones clínicas relacionadas con la leucemia. Una dada por la proliferación exagerada de células inmaduras y otras características dadas por el grado de infiltración que impide el crecimiento de células normales. Se clasifican las leucemias agudas dependiendo del estirpe celular que crece en forma exagerada. Sabemos que la célula madre totipotencial da origen a células madres pluripotentes. Cada una de estas células madres pluripotentes se puede comprometer con una línea celular a nivel medular, que son la línea mieloide y la línea linfoide. La línea linfoide dará origen a los linfocitos T y B y a las células natural killer, aunque hoy se plantea que las natural killer pudieran tener un origen aparte de las células linfoides, y la línea mieloide dará origen a las series granulocíticas, es decir, a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y a los monocitos, mientras que dará origen a la línea mieloide dará origen a las células granulocíticas, a las células eritroides o glóbulos rojos, y a las células megacariopolléticas que darán origen a las plaquetas. Entonces, las leucemias agudas se clasifican en linfoide, darán origen. Las células proliferantes serán células inmaduras de linfocitos y mieloides, células inmaduras o bien de glóbulos blancos, o bien de plaquetas, o bien de glóbulos rojos. ¿Me copian? ¿Me van siguiendo? ¿Aló? Bueno, voy a asumir que me están siguiendo. Entonces, ok, este tipo de enfermedades afortunadamente son enfermedades raras, o sea, son enfermedades que no son frecuentes. Es posible que nuestra pasantía por el Vargas nos haga pensar que las leucemias son frecuentes, pero no es así. Afortunadamente no son frecuentes, solo que nosotros estamos sesgados por el hecho de tener el banco de sangre al lado del Hospital Vargas, que es un centro de referencia nacional y que hospitaliza en el Hospital Vargas. Pero fíjense que la frecuencia, la incidencia de leucemias agudas, recuerden que incidencia, yo estoy segura que esto lo han visto en salud pública, pero se lo recuerdo, se refiere a un número de casos nuevos de una enfermedad y se plantea que es 1 a 3 casos por 100.000 habitantes por año. ¿Ok? Y hay un ligero predominio masculino, pero además es más frecuente en personas mayores de 60 años. Las leucemias agudas este tipo de enfermedades malignas son más frecuentes en adultos mayores porque ya les decía que se debe a acumulación de alteraciones genéticas que van a favorecer que en algún momento esas alteraciones genéticas aditivas favorezcan la proliferación o selección de células proliferantes, ¿ok?
y esto puede relacionarse con la exposición a sustancias ambientales como el benceno, por ejemplo, como haber estado expuesto a una quimioterapia previa, haber estado expuesto a lo largo de la vida a enfermedades virales como el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis, citomegalovirus, el virus HTLV1, el virus el linfotrópico humano que genera, son causales de leucemia y que su genoma se ha encontrado en el núcleo y ha incorporado el genoma de muchas células leucémicas y de algunos linfomas. Entonces, eso favorece que a lo largo de la vida, pues los adultos mayores tengan un mayor riesgo de presentar leucemia. Y lo otro es que el envejecimiento natural de las células, así como envejecemos y nos salen arrugas y nos salen canas y se caen las nalgas, pues también ocurre un envejecimiento de las células eh, pluripotenciales. Y este envejecimiento favorece que den células mutadas. Entonces, dan origen primero a las mielodisplasias, que nosotros no lo vimos en este módulo, pero las mielodisplasias son transformaciones progresivas de células hematopoyéticas que van a terminar en una leucemia aguda. Desde el punto de vista de las causas, pues se plantea que hay un proceso de acumulación de mutaciones sucesivas. Estas mutaciones muchas veces cuando hay mutaciones que dan origen a un mismo problema, ellas suelen suprimirse entre sí. Pero cuando hay mutaciones diferentes y estas se pueden hacer aditivas, pueden ocasionar un deterioro o un defecto en la maduración, aumentando la sobrevida, la supervivencia de la célula y disminuyendo el efecto de la apoptosis natural, que tiene muchos genes de favorecer la muerte celular programada. Es decir, la célula tiene una facilidad para sobrevivir, una inhibición en sus mecanismos normales de muerte y adicionalmente una facilidad para la replicación celular. Se considera una enfermedad multiclonal. Antes se pensaba que era una sola célula la que mutaba, una sola línea celular. Hoy se considera que son múltiples clones, pero que uno predomina sobre los otros. Hay múltiples factores agregados, de hecho se dice que la parte epigenética es muy importante. Hay leucemias que se han asociado específicamente a enfermedades genéticas de base. Como enfermedades genéticas de base, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Seckel, la anemia de Fanconi, que son enfermedades que tienen una genética que los favorece a tener un estado de inestabilidad genómica. Al tener un estado de inestabilidad genómica, la posibilidad de que ocurran mutaciones, que haya intercambio de material cromosómico, que haya deleciones entre diferentes cromosomas y se intercambien genes, pues es muy posible. Los factores ambientales, como la exposición a sustancias químicas, a pesticidas, el humo del cigarrillo. El cigarrillo tiene más de 400 sustancias químicas que se asocian a más de 100 tipos de cánceres diferentes, entre ellos cánceres hematológicos, y factores ambientales como las radiaciones ionizantes, y el más importante es la edad. La edad, cuanto mayor es la persona, más riesgo tiene de presentar enfermedades malignas, no solo hematológicas, en cualquier área. Si ustedes se fijan, cuando ustedes vean epidemiología de las enfermedades en pediatría, van a notar que la mayoría de las enfermedades son infecciosas. En primer lugar, inflamatorias, traumáticas y de último neoplásicas. En los adultos mayores esto se invierte. Las enfermedades neoplásicas están las enfermedades infecciosas, pero las neoplásicas pasan a ser más frecuentes. ¿Por qué? Porque a lo largo de que envejecemos, pues esas exposiciones a factores ambientales hace que acumulemos cierto tipo de mutaciones. Fíjense que muchas fármacos, la exposición a sustancias químicas como el benceno, derivados de la gasolina, pesticidas que nosotros ingerimos cuando ingerimos muchos vegetales, ingerimos cuando utilizamos granos no procesados, muchas sustancias que quedan en la cáscara, pues el uso de sustancias, autoagresiones que nos hacemos, por ejemplo, el uso de tinte para el cabello, está demostrado que está asociado a determinados tipos de enfermedades hematológicas. Nosotros continuamente nos estamos agrediendo, ingerimos medicamentos porque los requerimos, inmunomoduladores, por ejemplo, para
el tratamiento de la artritis reumatoide, incluso algunos antibióticos que utilizamos se han asociado a daño a nivel de las células madres pluripotentes. Y todos estos factores pueden confluir, no es que uno solo va a generar una mutación, sino la confluencia a lo largo del tiempo va acumulando estas mutaciones que pueden dar origen a células que se escapan del control genético, del control de reparación. Nosotros tenemos genes que reparan estas mutaciones, pero cuando se acumulan, pues estas células pueden escaparse de estos mecanismos de reparación. Entonces, las leucemias agudas consisten en la proliferación maligna de células hematopoyéticas inmaduras en fases de maduración tan temprana que desde el punto de vista morfológico se les denominan blastos. Esa acumulación progresiva en la médula ósea conduce, porque es donde están las células en su estado inicial, en su estado blástico, están en la médula ósea, ellas no han salido de la médula ósea, ¿ok? Están todavía en proceso de maduración para salir como neutrófilos maduros, para salir como glóbulos rojos maduros, para salir como plaquetas o linfocitos, todavía no han llegado a esos estadios de maduración, por lo que su proliferación es medular y conduce a insuficiencia medular o se puede ver infiltración medular o infiltración de otros órganos, ¿ok? Suponen 10% de todos los cánceres, realmente diríamos de los cánceres hematológicos, porque esta es una incidencia muy alta, y hay tipos de leucemia que predominan en niños y tipos de leucemia que predominan en los adultos. Un dato es que las leucemias que predominan en niños son de peor pronóstico en los adultos y viceversa, las leucemias que predominan en los adultos son de peor pronóstico en los niños. Entonces, se sabe que, les decía, esto es un poquito las alteraciones genéticas que pueden ser alteraciones de genes completos o partes de los genes, pueden generar prooncogenes, protoncogenes, que dan origen a mecanismos de escape o pueden inducir alteración en los genes regulatorios de la actividad celular exagerada. Entonces, los genes que normalmente detienen el proceso de replicación o que inducen a la apoptosis pueden ser silenciados en estas mutaciones genéticas y se puede inducir la aparición de oncogenes que favorecen más bien estados de replicación celular y estados de células que sobreviven. ¿Ok? El ejemplo tal vez más florido dentro de las leucemias es una mutación que se da entre los cromosomas 15 y 17, que da origen a una oncoproteína o a un protoncogen que es el PMLR alfa, que no lo tienen que fijar ni siquiera, pero es un dato. Pero la mutación de este gen origina una proteína que hace que una molécula represora, correpresora, una represora o inductora de la transcripción genética a nivel de los glóbulos blancos, que hace que los glóbulos blancos maduren hasta su periodo de neutrófilo, hace que esta molécula no responda a su ligando natural. Su ligando natural es la vitamina A. Entonces, cuando se induce la mutación, ese receptor no responde a su ligando natural. ¿Y para qué ha servido poder determinar las mutaciones genéticas que nos han permitido al identificar la vía de señalización que está alterada? Una de las estrategias de tratamiento en este tipo de leucemia en particular es dar dosis supramáxima de ácido retinoico, que es vitamina A, pero en una forma especial. Y al darse dosis supramáximas de ácido retinoico, el receptor se activa, induce la maduración celular, por lo que es una leucemia que tiene una alta tasa de mortalidad, pero es una de las pocas leucemias que tiene un buen pronóstico porque se cura. Es decir, si logramos que el paciente responda al tratamiento antes de hacer un proceso hemorrágico grave, el paciente se va a mejorar y se va a curar. Entonces,
Esto es un ejemplo desde el punto de vista de una mutación que induce un cambio conformacional en una proteína que funciona como receptor en una parte del genoma donde detiene la maduración. Eso era lo que les quería mostrar. Entonces, ¿cómo se han clasificado las leucemias a lo largo de los años? Primero se clasifican según su evolución en leucemias de primera aparición o de novo. Una leucemia de novo quiere decir de nueva, ocurre donde no se ha identificado un proceso previo, es decir, una persona completamente sana hace una leucemia. Y las leucemias secundarias, que son usualmente la respuesta final de otras enfermedades como los síndromes mielodisplásicos, es decir, esos procesos frecuentes en los adultos mayores de envejecimiento de las células hematopoyéticas, donde ya se van alterando hasta que se transforman en una leucemia. Esas son leucemias secundarias a una mielodisplasia, hay leucemias secundarias al uso de quimioterapia, leucemias secundarias al uso de quimioterapia de tumores sólidos, es decir, una persona lo tratan por un cáncer de pulmón y a los 4 años hace una leucemia. Probablemente esa leucemia tiene que ver con el uso de sustancias alquilantes o sustancias citotóxicas, porque usualmente estas quimioterapias muchas de ellas son inespecíficas y lo que hacen es atacar células de rápida replicación. Y entre esas células de rápida replicación tenemos a las células de la médula ósea. Según la línea hematopoyética que esté comprometida, ya les decía que las vamos a clasificar en linfoblásticas, es decir, las que provienen de células pluripotentes que darían origen a un linfocito normal, y las mieloblásticas que provienen de células pluripotentes que en condiciones normales darían granulocitos, glóbulos rojos o plaquetas. Se ha clasificado las leucemias desde los años 60-70. La primera clasificación fue morfológica, es decir, ¿a qué se parecía la célula? Si la célula se parecía más a alguna forma madura, se le ponía un nombre relacionado con la forma madura de célula que se parecía. Pero cuanto más indiferencia, es decir, cuanto más difícil era establecer la forma a que se parecía esa célula, se clasificaban como en grados menores. Por ejemplo, la clasificación FAB, que es la clasificación franco-americano-británica, clasificaba las leucemias mieloides desde la M0 hasta la M7. M0 quería decir que el blasto era tan inmaduro, o sea, no se parecía ni a un monocito, ni a un neutrófilo, ni a nada. O sea, se parecía más que todo una célula a un blasto inmaduro, un promieloblasto, o sea, a formas muy cercanas a la célula madre. O sea, no se podía establecer, no había adquirido todavía una característica ni siquiera de que fuera hacia un granulocito. Entonces, esas se consideraban M0. Las M1 tenían ya parecido con una célula granulocítica, pero todavía no tenían gránulos. La M2 parecía un monocito, pero no tenía gránulos todavía, pero ya cada vez más parecida. La M3 se parecía a una fase de la diferenciación mieloide que se llaman promielocitos, que no, o sea, solamente como dato, que tienen muchos gránulos, y así sucesivamente. La M4 se llama la monoblástica, la mielomonocítica, la M5 la monoblástica, la M6 eritroide, la M7 megacariocítica. Entonces, era una forma de clasificar a la célula por cómo se veía. Mientras más se veía alejada de un glóbulo blanco normal, se le clasificaba como grado 0, y cuanto más se parecía a algo más maduro, se le ponía un número más alto. Esa era la clasificación morfológica. Luego, de la clasificación morfológica se logra identificar, eso con los años, que las células blancas, como todas las células en nuestro organismo, tienen proteínas en su superficie que son proteínas de marcación. Es decir, así como ustedes tienen un número de cédula y su número de cédula es de ustedes, es decir, cada uno tiene un número de cédula, pero todos son venezolanos, algunos son extranjeros, tendrán cédula extranjera, otros tendrán cédula venezolana. Así, igualmente, las células de la médula ósea expresan proteínas cuando son de la línea linfoide,
y expresan proteínas cuando son de la línea mieloide. Por ejemplo, ustedes saben que los linfocitos se dividen en linfocitos TCD4 y TCD8, ¿cierto? Los linfocitos T, lo saben, lo han escuchado, lo vieron en inmuno. En inmuno lo vimos. En inmuno lo vieron. Bueno, entonces esos clústeres de diferenciación, pues, que son el inmunofenotipo, igualmente las células de la línea mieloblástica o la línea mieloide tiene también sus clústeres de diferenciación o sus proteínas de diferenciación que permitían o facilitaban identificar el momento de diferenciación y completaban la morfología. Yo decía M0, aquellas que solo tenían marcadores de estirpe mieloide, pero todavía no tenían marcadores que expresan los monocitos maduros, por ejemplo. Y así sucesivamente, la parte de inmunofenotipo, pues completaba la parte morfológica. Luego se comenzaron a identificar alteraciones genéticas específicas relacionadas con determinados tipos de leucemia, como las que le comenté anteriormente, como esta translocación 15-17 que se ve específicamente en la leucemia promielocítica, da origen, no es que se ve, es que da origen. Esa mutación da origen a este tipo de leucemia. Entonces, se clasificó, también se incluía algunas mutaciones genéticas relacionadas con determinados tipos de leucemia. Y hoy día, la Organización Mundial de la Salud ha integrado todo esto, la morfología, el inmunofenotipo y la citogenética, en la nueva clasificación, que no es nueva, es del 2016, para poder ubicar a las leucemias en subgrupos. Ahora ustedes dirán, qué enredado, ¿para qué metieron toda esta parte de la citogenética? Pues el único interés es identificar, primero, en primer lugar, blancos o dianas de tratamiento, cuál fue la mutación, qué dio origen esa mutación, qué tipo de oncoproteína, qué alteración provoca esta mutación para dar terapia dirigida al problema, ya no dar terapia citotóxica, que era lo que hacíamos y lo que seguimos haciendo, sino dar inmunoterapia o terapia dirigida al problema molecular que generó la alteración genética. Y lo otro fue identificar mutaciones que favorecieran un buen pronóstico o un mal pronóstico. Porque eso me decía los pacientes que no iban a responder a tratamiento y por tanto yo debía ser más agresiva a la hora de escoger un tratamiento. Entonces, eso dentro de las clasificaciones o la utilidad de estas herramientas en la clasificación. Entonces, tenemos que en la leucemia, los blastos, las leucemias, tanto linfoides como mieloides, entonces son, mire, proliferación, un exceso de células, ¿ok? Que son células inmaduras. Si ustedes ven, no sé si han visto un granulocito, me voy a ir para acá a ver si veo alguno. Aquí no veo ninguno. Bueno, no veo por aquí ningún granulocito. Si ustedes ven un neutrófilo, es una célula que el núcleo parece como arriñonado cuando está muy maduro y parece que tuviera subsegmentado, ¿no? El núcleo usualmente es pequeño, arriñonado, parece como, ¿cómo lo compararía? Como que si fuese, no se vayan a reír, como que si fuese chorizo, un chorizo de 4 pedacitos, así. Si ustedes ven estas células, pues estas células tienen un núcleo gigantesco que ocupa casi todas las células, un halo de citoplasma delgadito, esto que ustedes ven aquí es el citoplasma, si ven el cursor, por favor díganme, acá es el citoplasma, y además ven estas manchas claritas, aquí, no sé si lo pueden ver, que parecen como pequeños reforzamientos, anillitos, no sé si ven estos pequeños anillos aquí, esos son núcleos. Esto es un blasto. Y son blastos, en este caso son blastos linfoides, ¿ok? Porque los blastos a su vez se clasifican, los mieloides tienen unas características que ya les comenté y los blastos linfoides tienen otras características. Por ejemplo, los blastos linfoides se clasifican de L1, L2 y L3. Los L1 son usualmente parecen mucho un linfocito pequeño, pequeño, pero que todo la célula es casi que un núcleo andando, pues no tiene prácticamente citoplasma, y un citoplasma que es muy clarito. Normalmente la célula madura tiene un citoplasma muy oscuro,
no se ve como transparente. Aquí pareciera que podemos ver a través del citoplasma. Entonces eso quiere decir que la cromatina es muy laxa, ¿ok? Porque es una célula muy inmadura. Aquí tenemos blastos mieloides, para ver si estos blastos son mieloides. Ok, estos son blastos mieloides y yo lo sé porque fíjense que si ustedes ven aquí en el sitio, primero no se parecen a estas de aquí. Estas células tienen un poquito más de citoplasma, el nucleolo es más prominente, se puede ver mejor. Y cuando uno ve con detalle el citoplasma, ve por aquí como una especie de sucio, como unos palitos. No sé si aquí lo pueden ver, aquí se ve como un palito. Y se pueden ver algunos gránulos. Los gránulos no se ven en las células linfoides. Cuando nosotros vemos blasto en el frotis de sangre periférica, una médula, y tiene gránulos, ese blasto es mieloide. Porque las células mieloides son las células de la línea granulocítica. Granulocitos, que quiere decir que tienen gránulos. Y esos gránulos, cuando son inmaduros, se apiñan, se amontonan como palitos y es lo que se llama bastones de Auer. Los bastones de Auer son típicos de las leucemias mieloides. Entonces, las leucemias linfoides usualmente siempre poseen, los blastos son inmaduros, por supuesto, esto es una redundancia, me disculpan, no poseen nunca gránulos y no poseen nunca bastones de Auer. Las blastos mieloides siempre van a tener pues algo de granularidad, cuanto menos granular sea la célula, más indiferenciada. Esta es la clasificación que le decía de la clasificación FAB. Fíjense que la clasificación FAB a las leucemias linfoides las clasifica en 1, 2 y 3, mientras que es muy difícil hacer una diferenciación de este tipo de blasto, salvo los L3 que son grandes, son inmensos y son muy fáciles de identificar, pero los pequeños a veces se confunden con un linfocito. Pero la mieloide, pues esta es la clasificación que les comentaba desde la M0 a la M7, ¿ok? En la leucemia que le comenté antes, es la M3, es la promielocítica que se asocia a esta mutación genética en particular. Esta es una leucemia promielocítica. Fíjense que esto es un blasto, pero es diferente a esta célula que está aquí y a las otras que le mostré. Y yo sé que es un promielocito porque los promielocitos parecen, el núcleo está rechazado, son células más grandes, el núcleo está rechazado y el citoplasma está lleno de gránulos. Fíjense aquí, muchos puntitos son gránulos. Entonces, esto es una leucemia promielocito. Vamos a pasar por acá. Ok. Yo les decía que una de las necesidades de hacer estudios citogenéticos, identificar alteraciones citogenéticas, era que algunas alteraciones citogenéticas, al haber sido identificadas cuál es el problema y que originan una sola proteína que funciona como una proteína inductora o una proteína de represión, pues ellas tienen un pronóstico favorable porque se asocian a un determinado tipo de mutación. Otras mutaciones se consideran adversas. Y sobre todo las mutaciones múltiples. Muchas leucemias se asocian a cariotipos complejos, es decir, tienen mutaciones en varios cromosomas, inversiones, translocaciones, o sea, tienen cualquier cantidad de material genético intercambiado porque van acumulando mutaciones. Lo otro es que a medida que la célula maligna prolifera, puede estar en un estado de hipermutación. Entonces, esto hace que cuando se les da tratamiento, se les agrede y ellas se vuelven a multiplicar, puedan hacer mutaciones que le confieren resistencia a los tratamientos. Y eso es un problema que tenemos con este tipo de enfermedad. Esto lo voy a pasar porque esta es la parte que me interesa. ¿Qué son las características clínicas? Desde el punto de vista clínico, las manifestaciones asociadas a la leucemia se van a asociar, valga la redundancia, a dos fenómenos importantes. Uno es la insuficiencia medular que producen al ocupar toda la médula ósea y evitar el crecimiento de células normales. O sea, proliferan tantas células blásticas que dejan de proliferar células normales. ¿Y cuáles son las células normales? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, los linfocitos. Entonces, si nosotros nos apegamos a lo que hacen estas células en nuestra economía corporal, pues
si tenemos un arresto en la maduración de las células eritroides, entonces vamos a tener que una manifestación va a ser anemia. Si tenemos un arresto en la célula, en el crecimiento de las células granulocíticas, pues vamos a tener una predisposición a las infecciones, vamos a tener predisposición a no solo a las infecciones bacterianas, virales, parasitarias, sino una tendencia que hay una falla en los mecanismos de barrera, porque recuerden que nuestra célula de defensa no solamente es los mecanismos eh, mediados por anticuerpos, sino los mecanismos de defensa de tipo citotóxico, la contención de gérmenes, por lo que estos mecanismos de contención se van a ver comprometidos, por lo que la formación de absceso, por ejemplo, no vamos a ver que la persona presenta una infección de piel y no es capaz de contener la infección, no forma un aumento de volumen, no forma un absceso o es muy poco probable que lo haga. Y la principal manifestación siempre va a ser fiebre. Puede ser fiebre incluso de origen desconocido, no se identifica el foco, aun cuando sea una infección a nivel de un lugar específico, porque no da manifestaciones de infección en el sitio donde está el proceso infeccioso. Si falla la producción de plaquetas, pues hay trombocitopenia y la manifestación de la trombocitopenia son los procesos hemorrágicos que dependiendo del grado de trombocitopenia van a dar manifestaciones sobre todo de equimosis, de síndromes purpúricos, petequias, equimosis, hematomas. Es poco frecuente que las hemorragias asociadas a trombocitopenia se asocien a hemorragias mayores como hemorragias digestivas o del sistema nervioso central. Pero en determinados tipos de leucemia, como la promielocítica que le comenté, cursa con coagulación intravascular diseminada. En este tipo de leucemia vamos a ver hemorragias masivas y letales de rápida aparición e instalación súbita. Por eso les decía que el paciente es una leucemia que el paciente puede debutar mal, pero si atajamos la enfermedad, pues él puede entrar en remisión. El 60% de las leucemias linfoblásticas van a cursar con adenopatías, con aumento del tamaño de los ganglios. Esto es menos frecuente en la mieloide. En los adultos es poco frecuente encontrar los ganglios invadidos. Alrededor del 20% de los adultos lo puede presentar. Esplenomegalia y hepatomegalia lo vamos a encontrar también en la linfoblástica, sobre todo en los niños. Pero un dato interesante es que en los adultos vamos a conseguir que algunos tipos de leucemia se asocian a infiltración de las mucosas. Entonces vamos a ver que hay hipertrofia, es decir, un crecimiento de la mucosa de alrededor de los dientes. La persona puede debutar incluso con una infección en la boca, con inflamación de las encías y procesos de sangrado en las encías. Y también las úlceras anorrectales. ¿Y por qué la región rectal se afecta? Porque cuando nosotros evacuamos, cuando ustedes van al baño, ocurre un proceso que puede haber ruptura, es decir, cuando salen las heces se pueden romper las mucosas y nosotros hacemos algo que se llama bacteremias transitorias, que nuestro organismo, nuestro sistema inmune las contiene, pero el sistema inmune que está comprometido no va a poder contener esas bacterias transitorias, esas bacterias penetran la mucosa y provocan infecciones a nivel anal. Muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta que tiene una pequeña lesión allí y resulta que ya tiene una septicemia, es decir, una infección generalizada de origen anorrectal que no dio una manifestación importante a nivel rectal. O puede dar infecciones necróticas, se necrosa la piel antes de haber hecho una celulitis primero, por ejemplo. Algunas de ellas hacen infiltración del sistema nervioso central, sobre todo las linfoblásticas, y de testículos en los varones, lo que se consideran órganos santuarios, tanto infiltración neuromeningia como infiltración a nivel de los testículos, ¿ok? Y cuando los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, es decir, los glóbulos blancos están por encima de 100.000, pueden provocar un fenómeno que se llama leucostasis, que es que el exceso de glóbulos blancos puede provocar atascamientos en la microcirculación. ¿Ok? En términos generales, tanto la linfoblástica como la mieloblástica, las linfoblásticas son más frecuentes en los niños, 80% de los casos de las linfoblásticas ocurren en los niños y 20% en los adultos. Y la mieloide, 80% ocurre en adultos. Cabe mencionar que las linfoides son de peor pronóstico.
van a dar síntomas constitucionales, es decir, debilidad, palidez, todo lo relacionado tanto con anemia como con infección. Los pacientes tienden a tener una pérdida de peso no intencionada, ¿ok? Pues los niños pueden tener dolor óseo por la expansión celular dentro de la médula ósea que está dentro de los huesos, ¿ok? Sobre todo las linfoblásticas van a cursar con adenopatías y esplenomegalia, como le comenté, y hepatomegalia o hepatoesplenomegalia por infiltración. En las leucemias mieloides vamos a conseguir que hay menos infiltración hepatoesplénica, menos adenopatía, pero hay más manifestaciones de infiltración de mucosa, infiltración de piel, incluso formación de granulomas leucémicos, como unas especies de nódulos que se forman a nivel de la piel y las mucosas, ¿ok? Y esto puede dar, puede ser incluso la primera manifestación de una leucemia. Las manifestaciones hemorrágicas, como ya les dije, asociadas a trombocitopenia, ¿ok? Y desde el punto de vista del laboratorio vamos a encontrar una anemia normocítica normocrómica y vamos a encontrar disminución de los glóbulos blancos a predominio de los neutrófilos. Decimos que hay neutropenia. Penia es poco, una disminución de los neutrófilos leve cuando está por debajo de 1500 neutrófilos en valor absoluto de neutrófilos, moderada cuando está por debajo de 1000 los neutrófilos y severa cuando es por debajo de 500 neutrófilos. Cuando el recuento es menor a 500 neutrófilos se llama neutropenia severa y la posibilidad de que estos pacientes se infecten con lo que sea es altísima, ¿ok? Aquí está lo de los tumores constituidos, los granulomas leucémicos constituidos por blastos. Entonces, ¿con qué comparamos? Cuando nosotros tenemos un paciente con leucemia, el grado de leucocitosis, es decir, el aumento de glóbulos blancos, va a variar dependiendo del grado de infiltración de la médula. Cuando la médula está muy infiltrada, llena de blastos, ya no ha permitido la producción de glóbulos blancos normales y el paciente puede estar con una disminución importante de los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces puede tener los glóbulos blancos bajos, incluso puede estar pancitopénico, es decir, con glóbulos anémicos, neutropénico y con trombocitopenia. Pero cuando el exceso de blastos es tan grande que ya la médula no lo puede contener y salen a la circulación, podemos encontrar los glóbulos blancos muy altos, pero es a predominio de blastos. Entonces podemos encontrar pacientes con 100.000 glóbulos blancos y 90% son blastos. Eso quiere decir que las células que están circulando no son células que sean funcionales. Cuando un paciente tiene pancitopenia, una de las diagnósticos diferenciales que no está aquí colocado, por ejemplo, son las aplasias medulares, las anemias megaloblásticas, ¿ok? Es uno de los diagnósticos diferenciales. Y cuando cursa, por ejemplo, con adenopatías esplenomegalia, los linfomas entran dentro de los diagnósticos diferenciales y cuando hay leucocitosis exagerada, las causas secundarias de leucocitosis, una de las cosas que hay que descartar son los síndromes leucemoides, las reacciones leucemoides que pueden ser perfectamente relacionadas con un proceso infeccioso. Bueno, al examen físico, ya alto porcentaje de pacientes va a consultar por fiebre, ¿ok? Van a consultar por fiebre, por procesos infecciosos, los más frecuentes piel, vías urinarias, área ginecológica en la mujer, región anal en hombres y mujeres. La presencia de adenopatía puede sugerir, habla a favor de una linfoblástica, pero no es definitorio de una linfoblástica, ¿ok? Puede haber hipertrofia gingival, como yo les había comentado. Por lo que en los pacientes con pancitopenia se debe examinar muy bien la orofaringe, las mucosas, se deben buscar ganglios, se debe palpar bien abdomen buscando el tamaño del vaso y se debe revisar siempre el área perianal. Y desde el punto de vista del laboratorio, ya les había dicho desde el punto de vista de la hematología,
van a cursar con anemia, los leucocitosis van a depender del grado de infiltración de la médula. Si hay una infiltración importante, pero los blastos no han salido, el paciente va a estar pancitopénico, es decir, con glóbulos blancos muy bajos, y ya cuando ellos salen, pues pueden ser leucocitosis masivas. Algunas cursan con alteraciones de la coagulación. Esto se caracteriza por alargamiento de los tiempos de coagulación. Y es frecuente que haya algunas alteraciones en la química sanguínea relacionadas con el aumento de la destrucción celular. Por ejemplo, aumenta la LDH, aumenta el ácido úrico, aumenta el calcio sérico, ¿ok? Y disminuye el potasio. Eso puede ser consecuencia de lo que se llama el síndrome de lisis tumoral. Recuerden que esto es un tumor flotando en nuestra sangre, en la sangre del paciente. Entonces, esta carga tumoral, cuanto más grande sea, más manifestaciones va a dar. Desde el punto de vista del diagnóstico definitivo, el marcador de que hay una leucemia lo da la presencia de blastos en médula ósea. Más de 20% de blastos de médula ósea se toma como criterio de diagnóstico de leucemia, y pongan atención a eso, ¿ok? Estos blastos pueden llegar a la sangre periférica. Y si ya encontramos 20%, por ejemplo, de blastos en sangre periférica, la médula ósea está más que comprometida. Eso debe estar por encima del 50%. ¿Ok? Usualmente bueno, ya esto lo planteamos, como muchos de estos procesos están asociados a cuadros virales, siempre dentro del plan de trabajo se busca identificar el origen. Por ejemplo, si el paciente tiene VIH, si tiene una serología positiva para hepatitis C, para virus de Epstein-Barr, ¿ok? Y es importante realizar las pruebas de coagulación. En los pacientes también se realizan algunos estudios como la ecografía abdominal, sobre todo si creemos que estamos palpando el vaso o el hígado. Y se identifican zonas de posibles infecciones. Si el paciente tiene síntomas como tos, expectoración, pues hay que identificar la presencia de infecciones respiratorias. Pero fíjense que la radiografía de tórax también es importante, porque muchos de estos procesos se asocian a grandes masas mediastinales, y solo la podemos ver cuando vemos una radiografía de tórax. Cuando ya se hace el aspirado de médula, que es donde hacemos el diagnóstico, a esto se le hace el inmunofenotipo, que se hace a través de una técnica que se llama citometría de flujo. Se hacen estudios citogenéticos, ¿ok? Y esto de biopsia de ganglio, pues esto realmente no es indicación. Los factores de mal pronóstico en las leucemias, pues como les dije, las leucemias linfoides son de peor pronóstico en los adultos, y las leucemias mieloides son de peor pronóstico en los niños. Que el paciente cuando debute ya tenga una leucocitosis marcada, y esta leucocitosis sean esencialmente blastos, ya eso me dice que la médula está muy infiltrada, está muy comprometida, ¿ok? Y hay alteraciones, que haya afectación extramedular, es decir, que otros tejidos estén invadidos, y sobre todo en la leucemia mieloide aguda, que haya antecedentes de quimioterapia o antecedentes de otras enfermedades, y que esto sea una leucemia secundaria, porque es mucho más difícil de tratar. Usualmente responden poco al tratamiento. Bueno, eso es con respecto a las leucemias agudas. Les voy a enviar entonces las presentaciones a Mauro, para que Mauro se las comparta, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? No les debo ya. Ya no les debo. Los que sean de clínica A, nos vemos el otro año. Éxitos en su examen de nosografía. ¿De acuerdo? Bueno, feliz noche, descansen.